Amigos, continuamos aquí en su programa Aprendamos de Todo y se encuentra con nosotros el doctor Pedro Ignacio Chacón Granados con la segunda parte de la última cena de Leonardo da Vinci y el hombre de Vitruvio. Bienvenido, un placer. Encantado. Pues la semana pasada nos estuvo platicando sobre esta obra de Leonardo da Vinci y yo me quedé fascinada con lo que nos estaba comentando. A ver, cuéntenos la segunda parte. Sí, muy felices Pascuas para todos, ¿verdad? Felices Pascuas, así es. Me gustaría tocar en este último segmento de esta pintura acerca de la historia de lo que pasó después con la imagen de la última cena. Estábamos viendo en el programa pasado y a lo mejor ahorita lo vuelven a poner, una imagen de la pintura ya reconstruida, podemos decir, ¿verdad? Una remodelación que se hizo a partir del año 1979 y duró como 20 años para completarse, ¿verdad? Pero platicamos que desde que Leonardo vivía, la última cena empezó a deteriorarse, ¿verdad? De suerte tal que muchos pigmentos empezaron a caerse porque estaban al óleo sobre una superficie que no era permeable, ¿verdad? Los frescos tienen la capacidad de absorber la humedad, entonces por eso se fija y no se pierde el color. Entonces aquí se empezó a descamar, podemos decir, la pintura. grandiosa pintura, ¿verdad? Leonardo hizo algunos retoques, pero ya para 100 años después o un poquito más tarde, el deterioro era tan grande que muchas cosas eran ya irreconocibles, incluyendo muchos de los rostros de los apóstoles. Mencionamos que a Judas lo fueron transformando, realmente la cara que vemos actualmente de ese Judas no es la original, incluso muchos de los apóstoles como Felipe, como Juan inclusive, tienen modificaciones que no corresponden realmente a la imagen original de acuerdo a los dibujos que se conservan como bocetos, que son muy pocos de la última cena. Todavía encima de eso llega Napoleón a conquistar Milán, allá por 1800 y cachito, y entonces invaden Milán y empiezan a utilizar el refectorio como una bodega de alimentos. Fíjese nomás. En donde estaba la última cena. Sí. Después de eso Napoleón se dio cuenta y mandó que cerraran el refectorio, duró 3 años cerrado, después lo volvieron a abrir, siguió decayendo, hicieron muchos otros retoques, hubo muchos otros artistas que intentaron volver a resucitar la magnificencia de la pintura sin jamás lograrlo. Creo que lo que actualmente vemos no es de ninguna manera lo que la gente en su tiempo vio. Así es. Por fortuna hubo una persona, cuyo nombre no recuerdo ahorita en este momento, que fue testigo del proceso de la pintura y de su acabado, y lo escribió todo, escribió la historia. Entonces sabemos que los bordados del mantel, por ejemplo, son verdaderamente maravillosos. Hablábamos de esos lienzos que cuelgan a un lado de la pared, que ahorita los vemos como unos cuadros oscuros que hasta decimos, ¿qué tiene que estar haciendo eso ahí? Y eran imágenes de bordados verdaderamente bellísimos. Así es. Bellísimos. Por eso se tardó sí. tanto tiempo en Leonardo en hacer esa pintura. Perdón, para terminar con este asunto, nada más vamos a mencionar el detalle de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Sí? Los aliados bombardearon Milán, destruyeron totalmente la iglesia de Santa María de la Gracia. Por fortuna, los monjes se dieron a la tarea de protegerla, supieron ellos que iba a suceder eso,
y con sacos de granos y cosas esas, la cubrieron y trataron de proteger hasta donde fue posible, pero de todas maneras volvió a sufrir enormes daños, ¿sí? Tuvieron que volver a reconstruir toda la capilla, el asunto, que por fin dio lugar a que actualmente el refectorio se encuentra totalmente aislado del medio exterior, con la temperatura y la humedad perfectamente controladas, ¿verdad? Cuando entra uno te dan 15 minutos para estar allí y sales y hay una serie de controles y cosas que no permiten que haya ya un deterioro mayor. Se ha tratado de proteger, sí, ¿verdad? Así es. Bien, y como decíamos, pues Leonardo era más que todo, o sea, su legado mayor fue el dibujo. El dibujo. El dibujo. El dibujo. Y dentro de ellos fue el dibujo anatómico. El dibujo anatómico. Indudablemente que de todos los dibujos que él hizo, el más famoso es el que nosotros conocemos como el hombre de Vitruvio. Así es. Que es el siguiente tema que vamos a tocar. Vamos a ver si por ahí la cámara nos hace el favor de iluminarlos. Ahí está, ¿verdad? Ese bellísimo. Es un dibujo verdaderamente sencillo, podemos decir, ¿verdad? Pero encierra tanta belleza que ha sido también una de las cosas más famosas que conocemos de Leonardo, ¿verdad? Claro, y que se usa que lo usan los arquitectos, que lo usan los médicos, que lo usan en muchas áreas. Claro. Mencionabas de que Vitruvio se escribe con W, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Vitruvio era un arquitecto romano. Sí. Vitruvium era. Sí, Marco Vitruvio Polión. Ajá. Era un arquitecto romano que hacía templos. Y entonces él fue el primero que le dio importancia a la proporción de las medidas del hombre para hacer las construcciones y los templos, ¿verdad? Realmente el dibujo se llama Las proporciones del hombre, así le puso al estudio Leonardo, ¿verdad? Pero mencionó por ahí a Vitruvio como una fuente sobre la cual él se alimentó para hacer este asunto. Y entonces, por eso se le puso el nombre de Vitruvio. Vitruvio nadie lo conociera de no ser por Leonardo, lo hizo famoso 2000 años después. Fíjese, y luego que lo vemos ahí dibujado, lo vemos dibujado en sepia, ¿verdad? ¿Por qué? Díganos por qué antes se dibujaba así, no había color. El sepia es porque realmente no se usaban tintes, sino eran unos artilugios metálicos, ¿verdad? Con punta muy, muy delgadita, ¿verdad? Y se utilizaban calientes sobre un preparado de papiro con ciertos pigmentos que al recibir el calor vamos a decir no podemos decir pincel porque no era un pincel, era una punta metálica, entonces se pigmentaba de ese color sepia, ¿verdad? Y gracias a Dios eso permitió que persistieran a través del tiempo. Tal vez si los hubiera hecho con tinta se hubieran borrado. Ah, exactamente, y por eso todavía existen tantos dibujos de Leonardo da Vinci que pues son muy conocidos en medicina, los de anatomía, por ejemplo. Él fue anatomista antes que muchos otros, ¿verdad? Se habla de que él iba a profanar. Sí, hacía disecciones y no estaba permitido en aquel entonces. Claro que no estaba permitido, y menos por la iglesia. Exacto. O sea, Leonardo realmente, de acuerdo a los cánones eclesiásticos de aquellos entonces, pues debe estar con Virgilio allá en el infierno de Dante, sí. ¿Verdad? Que disfrutando de los calores fue perseguido, sí, por un tiempo. Claro que sí. Entonces hizo cerca de 200 dibujos anatómicos verdaderamente fabulosos. Y también de animales, también. Así como hay el hombre de Vitruvio, el caballo fue para él un tema fascinante.
Entonces hizo las proporciones de caballos, él dibujaba caballos, pero sí, que era un verdadero encanto, era un animal preferido de él, ¿verdad? Entonces, las proporciones del hombre son interesantísimas. Vitruvio hablaba de que las proporciones del hombre iban en séptimos. O sea, si la cabeza era un 1, entonces 7 cabezas eran el cuerpo, ¿verdad? Leonardo modificó eso y lo hizo en sextos y mejoró muchísimo la proporción, ¿verdad? De ahí él dijo, todos los hombres, independientemente de su estatura, de su raza y todo, tenemos las mismas proporciones. De alguna manera u otra, él ya estaba descubriendo unos genes que se llaman homeobox, que son los que nos dan precisamente la proporción de, nuestro cuerpo. Sí. De suerte tal que aquí mencionamos algo muy interesante. Leonardo fue todo menos matemático. Sí, fíjese, menos matemático. Urbanista, usted nos había dicho cocinero, arquitecto, escultor, cocinero, dibujante, visionario, todo. Increíble porque dibujó el tanque de guerra, el submarino, es que le encantaba ver volar a las aves y decía, bueno, ¿cómo no hay un artefacto que vuele? ¿No? Entonces, todo. Sin embargo, no fue matemático. Ajá. Él manejaba una razón para ello. Él se basaba más en la geometría y decía él que la geometría, como seguía las leyes de la naturaleza, era una manera más cercana para acercarse a lo real, ¿verdad? Para hacer todas las proporciones y todas las cosas. Entonces, él no usaba números. Es verdaderamente increíble. Si hubiera él manejado números, vaya usted a saber cuántas cosas hubiera descubierto además, ¿verdad? Además de las que legó, ¿verdad? De tantas cosas que legó. Es un grande, pues es uno de mis personajes favoritos. Y por ahí estaba leyendo, yo no sé qué tan cierto sea, pero estaba leyendo que un médico muy famoso estuvo analizando este dibujo del hombre de Vitruvio y por ahí encontró una hernia inguinal y se puso a investigar y a investigar y a investigar y no le encontraba, pues la encontró él, pero no le encontraba el por qué. Yo digo, bueno, pues hay tantas versiones que ya no sabe uno ni cuál creer, porque yo me puse a investigar mucho sobre la última cena y sobre el dibujo del hombre de Vitruvio, y qué barbaridad, encuentra uno tantas cosas tan interesantes, sobre todo con la última cena, cómo se representó a cada uno de los apóstoles y cómo se le dio la imagen a Jesucristo, cosa que no concuerda con lo que era realmente él, como era él. Así es, efectivamente. Sin embargo, ya la figura de Cristo como la dibujó Leonardo, pues prácticamente fue una figura que ya no cambió a través de los siglos y todavía a Cristo lo seguimos viendo, ¿verdad? En nuestros ojos del alma, con la misma imagen que la pintó y a final Leonardo. De cuentas es el creer, ¿verdad? No es la imagen, es el que yo no necesito ver a Dios para sentir. Simple y sencillamente, porque habrá personas que podrían decir, bueno, pues entonces no es a la que le están rezando, no es la pintura, ¿verdad? Porque no era fotografía, era pintura. Así es. Leonardo no era muy cristiano, que se diga. No. Sin embargo, transmite una esencia de cristiandad en su pintura que realmente trasciende. Le voy a decir una cosa personal. Yo cuando entré a ver el cuadro de la última cena, lo primero que hice fue que me solté llorando. No pude contener las lágrimas, ¿sí? Porque es verdaderamente fantástico. Transmite tanto. Él ya no les puso el halo aquel que le ponían a todos los... Esa aura, ¿verdad? Mágica que le ponían. Ahí no hay un cáliz, ¿verdad? Sí, ninguno.
O sea, él se brincó muchas cosas de las que eran sacratísimas, Esa ¿verdad? aureola. Aún así, transmite con mucha más energía el mensaje de Cristo Así es, en la soledad previa a su muerte, así es. en la incomprensión de la humanidad a la naturaleza divina de ese personaje. Totalmente de acuerdo. Y qué hermoso tema nos trae hoy el doctor Pedro Ignacio Chacón Granados, un gran galeno, y cosa que le agradezco mucho el que nos traiga estos temas porque son fascinantes. Hablar de Leonardo da Vinci es fascinante. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Y pues todo nuestro agradecimiento, reitero, por estos dos temas tan interesantes. Vamos a un corte comercial y regresamos con otro segmento, amigos. Gracias, doctor, un placer.